Buenos días amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Gerardo Sosa y aquí estamos una vez más dándole gracias al Rey por su gran amor y su gran misericordia para con nuestras vidas, ¿sí? Un gran saludo a toda la comunidad cristiana, todos los nacidos de nuevo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice que hemos experimentado un solo Dios, hablando de la naturaleza del bautismo, ¿cierto? Que es en el Espíritu. Eso está por allá, vamos a verlo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a ver, Señor Jehová. Damos gracias al Señor, Preciosa su palabra. Damos gracias al Rey. Sí, eso está en Efesios 4:4. Hermoso. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿cierto? Un solo cuerpo. ¿De qué está hablando? Del cuerpo de Cristo, la naturaleza espiritual, un solo cuerpo espiritual, el cual es Cristo, ¿cierto? Es muy importante esto, ¿cierto? También fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto es lo que comprende todo lo que corresponde al espíritu, ¿verdad? No es un espíritu como algo etéreo, que no se puede tocar, que no tiene acceso a nuestras vidas, que, ¿me entiende? Como que es algo lejano. No, está hablando que estamos inmersos en Él, estamos bautizados en Él. Esto no tiene nada que ver con el bautismo que hacemos cuando uno se bautiza, ¿no? En un río. Muchos usan una pileta. Tiene nada que ver con eso. A esto es lo que habla el Señor. Un solo bautismo, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? ¿Sí? El que cree y fuere bautizado será salvo, ¿sí? El que cree y fuere bautizado, fuere inmerso en Cristo Jesús, bautizado en Cristo, será salvo, ¿sí? Porque hay algunas cosas que por ahí no, que tengo que estar bautizado para ser salvo. No, Señor. Bautizado en agua, ¿no? Cuando uno está con la pileta, no. Al creer somos bautizados. ¿Qué significa ese bautismo? Nuestra muerte, ¿cierto? Y nuestra resurrección. ¿A qué? Al cuerpo de Cristo. Somos vivificados, ¿sí? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su amor, por su misericordia, por su bondad, ¿cierto? Vamos a seguir con este libro de San Juan 18, ¿cierto? Y ahí pusimos un título: excitados por el velo de la incredulidad, ¿cierto? Esta palabra excitado significa llegar a un punto cumbre en cuanto a lo almático, ¿no? Y todo lo que es una excitación, ¿cierto? Hay buenas y hay malas excitaciones. En este caso, esta excitación, ¿cierto?, llega a su punto culmine, a su éxito, entre comillas, por así decirlo, en cuanto a las tinieblas, ¿cierto?, cómo operaron contra el Salvador del mundo, ¿cierto? Creo que hay una fecha ahora que se celebra, ¿no?
la llamada famosa Semana Santa, ¿cierto? Que muchos lo han reducido a no comer ciertos alimentos nada más, ¿cierto? A hacer unas reuniones especiales en estos días. Cada cual lo vive de una forma diferente, ¿no? Sin embargo, todos los días tienen que vivirse para el Señor, ¿sí? Y no es una cuestión ni de comida ni de bebida. Tengamos en claro eso, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Eso es algo que debemos saberlo, ¿saben? ¿Sí? Fíjate vos las cosas que nos vienen a nuestras vidas, ¿no? El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, ¿sí? Aleluya, Rey. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Estas cosas son palpables, son elementos palpables para nuestro espíritu, en el cual nosotros estamos inmersos, amados. ¿Cuáles son los elementos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está completo el hombre de Dios, el hombre espiritual o la mujer espiritual. Debemos entender estas cosas como algo verdaderamente palpable, algo que podemos, ¿cierto?, vivenciar, ¿cierto?, comer. Nuestro espíritu come justicia, paz, gozo en el espíritu, que es creer, ¿cierto? Cuando dice el Señor que tenemos que comer su carne y su sangre, está hablando en el espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que creer de su carne y de su sangre? Que Él fue muerto y derramó su sangre. Ahí está hablando de esos dos elementos. Es muy sencillo, ¿cierto? No es buscar mucha bibliología, es entender y le damos gracias al Rey. Es creer en Él, ¿cierto? Consumir esto que es espiritual, es creer, es avanzar en esa fe. Porque el reino de Dios no consiste no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando hay un simbolismo en la Santa Cena, por ejemplo, pero si esa Santa Cena no se hace, ¿cierto?, conforme, ¿cierto?, esta certeza que estamos hablando, es en vano, no tiene ningún significado, ¿cierto? Es lo mismo que el bautismo, que le dan una prevalencia al bautismo en las aguas, ¿cierto? Lo que vale en el momento que nosotros creímos, ahí somos bautizados, ahí comienza nuestra vida espiritual en un cuerpo. A ese bautismo es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que fuimos bautizados, ¿cierto? Fuimos sepultados juntamente con Él, ¿cierto? En el momento que nosotros creímos, mi querido amigo, fuimos sepultados juntamente con Él, ¿cierto? Fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Y qué fuimos? Fuimos resucitados juntamente con Él. Es algo didáctico para nosotros, no es buscar y profundizar mucho en estos principios, sino que tenemos que avanzar más allá, ¿sí? Y vamos a leer, amado, ahí San Juan 18, ¿cierto? Esta palabra, el Señor nos quiere enseñar cosas grandes. Hay un texto hebreo en el cual que vamos a tocar nosotros, ¿cierto?, que nos acerca un poco
a la cultura hebrea en esa época y por qué entender, ¿cierto?, la mala forma de pensar según las tinieblas que tenían estos judíos que mataron con la colaboración del Imperio Romano, ¿sí? Vamos a poner un poquito más acá esto. Vamos a poner un poquito más la luz acá porque esto verdaderamente lleva su tiempo. No es algo así nomás. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que verdaderamente nos dé, ¿cierto?, nos dé esta gracia de poder escudriñar las Escrituras. Dijo que escudriñemos. Vosotros escudriñar la Escritura pensando que hallaréis salvación en ella, pero ellas son las que hablan de mí. Las Escrituras por sí sola, digamos, por tenerla, ¿cierto?, no nos salva, sino está Cristo, ¿cierto? Fue necesario de que Cristo venga, muriera en la cruz del Calvario y resucitara para que estas Escrituras hoy en día puedan ser verdaderamente laboriosas en nuestras vidas, pueda llegar a esa eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente las Escrituras no habían llegado al grueso, digamos, de la gente, ¿cierto? En ese tiempo los judíos, ¿no? Solamente el sacerdote tenía acceso y un grupo de escribas tenía acceso al texto. Hoy en día nosotros lo tenemos acceso a todas estas herramientas, ¿cierto? ¿Por quién? Por Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y muchos entendieron y conservaron también estas Escrituras, ¿cierto? Él la reservó, ¿cierto?, hasta llegar a nuestras manos en estos días que tenemos, bueno, diferentes versiones, que podemos profundizar en muchas realidades, muchas verdades y muchas mentiras también, así desenmascarar muchas mentiras. Pero el elemento determinante por el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, ¿cierto? Nunca nos olvidemos de eso, ¿cierto? Que las Escrituras hablan de Él. ¿Por qué? Porque el centro es Cristo, no las Escrituras, el centro es Cristo. De las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro es Cristo, hablan de Él, ¿cierto? Vamos a ver esto que ha sido llamado excitados por el velo de la incredulidad, ese pecado que es pecado de muerte, amado, es un pecado que lleva a la condenación, aún estando en vida, Por eso es importante que vos abras el corazón, ¿cierto? Y el Espíritu Santo siempre va a estar usando vidas, personas, ¿cierto?, para persuadir por la palabra, ¿cierto?, a que podamos arrepentirnos, podamos ver esta verdad y dejar que el Evangelio de Cristo resplandezca en los corazones. ¿Sí? Vamos a ver en esta oportunidad el momento que, ¿cierto?, Judas, junto con los principales sacerdotes y parte del gobierno romano, representados acá, ¿cierto?, capturan a Jesús. ¿Sí? Vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver una versión hebrea al castellano, transliterada al castellano, ¿sí? Dice: después de elevar esta tefilá, esta oración, ¿cuál era la oración? Que él hizo por sus discípulos, que fueron llamados apóstoles en San Juan 17, ¿cierto? Hay otras versiones que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas,
pero acá es más determinante y más va al hueso. Después de elevar esta tefilá, oración, Yeshua o Jesús salió con sus talmidín. ¿Quién eran sus talmidín? Talmidín es una palabra hebrea, significa discípulo. Al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿Sí? ¿Ok? Y también Judas, el que lo traicionaba, conocía el lugar. Acá hay, ¿cierto? El verbo traicionaba. El que lo iba a traicionar, dicen las versiones nuestras. Acá dice Judá, el que lo traicionaba, conocía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí Yahshua o Jesús con sus talmidín, con sus discípulos. Gloria a Dios. Por tanto, tomando Judas una guardia romana, ¿sí? Acá nuestras versiones hablan de otra cosa. Y Judas fue allí guiando una compañía de soldados y guardias, parte de los principales sacerdotes y de los fariseos que portaban lámparas y antorchas y armas. Y acá dice, por tanto tomando Judas una guardia romana, acá es más específico, juntamente con la asignada a los principales Kohanim, que significa sacerdotes, y algunos policías de los Perusín, que significa fariseos, fue allí con luminarias y antorchas y armas. Judas tenía, por lo que se puede ver, cierta afinidad, ¿cierto? Primeramente, ¿cierto? Con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Se alió a las tinieblas, era un aliado de las tinieblas dentro de esa reunión de discípulos. Era un aliado, era alguien que veía, hacía sus cálculos, ¿cierto? Y estaba muy atento a los diseños de las tinieblas. Y vez tras vez se veían sus intenciones en cuanto al accionar de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Dice, y algunos policías de los fariseos fue allí con luminarias, antorchas y armas. O sea que la guardia romana estaba en cooperación, era un elemento de cooperación con Judas, ¿cierto? Para esta empresa que él había ya, por las tinieblas, ¿cierto?, ejecutado desde hace tiempo, ¿cierto? Entonces, Yahshua o Jesús teniendo de antemano conocimiento de las cosas que iban a suceder, ¿cierto? Él ya en su corazón ya sabía todo lo que iba a acontecer, ¿cierto? Todos los acontecimientos, todos los esquemas que iba a tener que pasar, ¿cierto? Y que había llegado su hora. Viste que él habla muchas veces, había una hora que se había decretado junto con el Padre y el Espíritu Santo, que las cosas iban a ser manifestadas, ¿cierto? Que por ahí en nuestras versiones no está muy claro, ¿sí? Dice, teniendo de antemano conocimiento de las cosas que iban a sucederle, salió a su encuentro y dijo, ¿a quién buscáis? ¿Cierto? ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Yeshua Hat-Nasir, a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Les dice, esta palabra Hat-Nasir significa de Nazaret. Les dice, Anihu,
yo soy. Esa palabra, ¿cierto? Era una palabra innombrable para cualquier ser humano, ¿cierto? Y esto, yo soy, ese yo soy, significa, como la declaración que le hizo Dios a Moisés, cuando Moisés le pregunta, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué es lo que yo le diré? Cuando te pregunten eso, vamos a poner un poquito más bajo, mi hermano. Cuando te pregunten eso, dile, he aquí te envía el yo soy. ¿Sí? El yo soy. Esta palabra, anihu, en hebreo, significa yo soy. ¿Sí? En griego, ego eimi, ¿cierto? Ego, sabemos de dónde viene, ¿no? De uno. Y eimi, soy, ¿cierto? Yo soy como algo absoluto. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios visible, ¿cierto? Soy la persona visible de ese Dios invisible, ¿cierto? Ellos no podían decir esta palabra. Es como una palabra Abba Padre. Tampoco la podrían decir Padre mío, papito lindo, Padre amoroso. Hoy nosotros por el Espíritu, siendo que estamos unidos y bautizados en Cristo, nosotros sí podemos decirle a Él, Abba Padre, Padre mío, Padre amoroso, Padre tierno, ¿cierto? Cuando estamos en esa unidad con Él, en esa comunión, en ese trato con Él, en ese hablar con Él, ¿cierto? Anihu, y con ellos venía también Judas, el que le traicionaba. Y cuando les dijo Anihu, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué retrocedieron y cayeron a tierra? Porque esa palabra era como una blasfemia, ¿cierto? Era una blasfemia para los judíos. Esa palabra Anihu no le era dado a hombre hablar, ¿cierto? Entonces ellos interpretaban, vamos a ver por allá en San Juan 8, 58, vamos a mirar un poco de Biblia, bueno, para poder llegar un poco al entendimiento de esto, del por qué esta gente fueron excitados en su incredulidad. 8. Gracias Jesús. 8, 58, 59 dice, San Juan 8, 58, 59 dice, dice, mira, tremendo esto, Gracias Jesús, te adoramos, Padre. Abraham su padre anhelaba con vehemencia ver mi día, y habiéndolo visto se regocijó, ¿cierto? Porque ellos decían que Abraham, lógicamente, ¿eres tú?, dice el 53. Mira lo que dice acá, ¿no? Acá está todo el centro del porqué, ¿cierto? Los judíos contestaron y le dijeron, no tenemos razón al decir que eres samaritano y que tienes espíritu maligno. Jesús les dijo, yo no tengo espíritu maligno, sino que honro a mi Padre, pero ustedes me desprecian. Ellos totalmente incrédulos de que este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Fíjate vos las cosas que hablaba este hombre, que para ellos era demasiado lo que hablaba, era una doctrina demasiado elevada para que un hombre la hablara, y aún ellos no creían que este hombre podía sostener esta doctrina que llevaba, que no tenía poder, ¿cierto?
Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes espíritu maligno. Abraham y los profetas han muerto, pero tú dices: el que guarde mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Cierto? Ellos no podían en su incredulidad, ¿cierto?, en su maldad, no podían concebir estas cosas. Aunque ellos veían eso, veían los milagros, los prodigios que este hombre hacía, pero ellos no lo podían concebir. ¿Por qué? Por la gran incredulidad y la gran maldad que había en sus corazones, el odio que había en sus corazones, ¿cierto?, de que alguien mayor haya aparecido en el escenario. En este caso, Cristo Jesús, el más grande de todos. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió, o que los profetas, dice, o que los profetas que han muerto? ¿Quién te haces a ti mismo? Ahí está. ¿Vas entendiendo el tema de esta palabra Anihu, yo soy? Ellos estaban entendiendo que ellos no podían creer que ese que estaba ahí enfrente, ese yo soy, era la imagen visible del Dios invisible. Jesús le dijo: si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, anhelaba con vehemencia ver mi día, y habiéndolo visto, se regocijó. ¿Cómo vio Abraham? A través de la fe. Romanos, Gálatas, habla de Abraham y la fe que ejerció en la gracia que todavía para ese tiempo no había venido a la tierra, pero él pudo tener esa fe, ¿cierto?, con los datos que tenía, ¿cierto?, con los datos que tenía en ese tiempo escritural y con las experiencias que tuvo. Él pudo ver ese día, y habiéndolo visto se regocijó. Regocijarse es verdaderamente la expresión, ¿cierto?, física, corporal, a través de los sentidos, a través del corazón, ¿cierto?, de una verdad, más del corazón, del espíritu, una verdad, ¿cierto?, tangible, palpable, de este Cristo. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Todavía no podían creer que no era una cuestión de tiempo, que no era una cuestión de años para conocer a Cristo. Cuando se habla en la Biblia, cuando se habla de los ancianos que se sentarán en sus tronos, no está hablando de personas grandes de edad, está hablando de gente sabia, de gente que conoce. Cuando vos ves en la Biblia, uno se imagina Apocalipsis, Daniel, cuando los ancianos se sentaron en sus tronos, el anciano de días. No, está hablando de gente sabia en Dios. Ese anciano puede tener 20 años, ese anciano puede ser un niño de 8 años, 9, 10, porque el Espíritu Santo es grande y Él es el que da la sabiduría. ¿Sí? Son gente, tal vez que voy a decir, son jóvenes en años, pero son ancianos en cuanto a ¿qué? En cuanto a sabiduría, en cuanto al trato, en cuanto a ¿qué? En cuanto a esa acción de intimidad, de comunión con el Espíritu, ¿cierto? Y esta gente, aunque tenían mucho conocimiento, no eran ancianos, eran infantiles en cuanto al conocimiento del Rey, en cuanto al conocimiento,
¿cierto?, a esa manifestación visible del Dios invisible, el cual era Cristo y es Cristo. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo pasando en medio de ellos y se marchó. Acá podés entender que todavía su hora no había llegado, pero acá ya su hora había llegado. Y acá no huyó, ¿cierto? Entonces, acordate esa palabra anihu, que era una palabra que no se podía nombrar. No es tan solamente yo soy, decir, no, yo soy esa persona, no, yo soy el Dios, yo soy Dios. Por eso estaban los judíos, estaban como estaban excitados, ¿cierto? Por un velo en el cual la enseñanza en el espíritu, ellos la habían cancelado. Ellos creían en sus propias obras de justicia, ¿sí? Esa era la única moneda que ellos tenían, ¿sí? Una vestimenta, comidas, ceremonias, días festivos, lunas nuevas. No las puedo soportar, dijo Isaías. Porque ellos festejaban todas esas cosas, pero todavía estaban desabrigados, estaban desvestidos de justicia, de salvación, de regeneración. ¿Sí? Me tienen hastiados sus días solemnes. Mi alma está cansada de sus días festivos, de sus vestimentas, de sus ceremonias. ¿Sí? Otra vez, pues les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yahshua HaNazir, a Jesús el Nazareno. Yeshua, o Jesús, respondió, os dije que yo soy el que buscáis. Soy el Dios a que buscáis. Soy ese Dios a quien buscáis. Gracias, Espíritu Santo, porque eso significa el yo soy, el Dios a quien buscáis. Y ese es el sentido que ellos entendían que estaba errado. Nosotros acá vemos la palabra yo soy, pero para ellos ese yo soy era Dios a quien buscáis. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan.
Él negó otra vez con juramento. Ya elevó la vara ahí, ¿cierto? No conozco al hombre, ¿cierto? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, pero aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero acá se registra, por ejemplo, una gran diferencia que tuvo con Judas, que no se arrepintió, ¿cierto? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Esto no está registrado en Juan, pero era un poco para decirte que Pedro maldijo al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro todavía tenía todo un bagaje, todo un pensamiento mosaico. Pedro era muy pusilánime en ese sentido. Lo que había aprendido de Jesús todavía él no podía asimilarlo, porque sus pensamientos todavía estaban muy enraizados, su creencia estaba muy enraizada en el infantilismo de los judíos, ¿cierto? Y esto fue lo que afectó en el momento determinante que él necesitaba, Jesús necesitaba su apoyo. Eso lo hizo que se corriera, ¿cierto? Y lo negara y aún no maldijera a Jesús. Eras muy fuerte. A la vista de todo era alguien conocido, Pedro, ¿sí? Dice uno de los ayudantes del Cohen Agadol, familiar de aquel que le había cortado la oreja: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y de la misma manera Kefa negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Desde el tribunal de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada y los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer el Pesach. Acá está. Ellos no podían entrar en un lugar público así de los romanos, porque para ellos entrar a un lugar de esto era algo impuro, y eso hacía que por la ley de Moisés no pudieran participar del Pesaj. ¿Qué era el Pesaj? La Pascua que ellos celebraban. ¿Te acordás que los judíos pintaron los dinteles de su puerta? ¿Para qué? Para que el espíritu que mataba a los primogénitos pasara de largo. Eso significa Pascua, pasar por alto. ¿Qué era lo que pasaba por alto? No te perdonaba el pecado, la maldad, te pasaba por alto, ¿cierto? No era el tiempo todavía de el perdón, no había una eficacia en el perdón, solamente en Cristo. Esa sangre derramada de los animales pasaba por alto, era algo ceremonial, no tenía un poder, ¿cierto? Pasaba por alto. Dice que el ángel de la muerte pasaba y ese primogénito seguía viviendo, ¿sí? Tiene mucho que ver, todo lo que es primogénito apunta a Jesús del viejo pacto. Por eso te digo que desde el viejo pacto hasta el Apocalipsis hablan de Cristo. La sangre en el dintel también. Bueno, ese era lo que celebraban ellos. Pesaba más eso en los judíos que acompañar al Cristo de gloria, al Señor de victoria. Por eso en Isaías dice: me tienen hastiadas sus fiestas solemnes, me tienen hastiados sus celebraciones, sus días de fiesta, no las puedo soportar. ¿Por qué? Porque Dios, en su presciencia, en su prognosis, que significa el eterno conocimiento de Dios en los tiempos, ¿cierto? Tanto en los kairos como en los cronos,
Kairos es el tiempo de hoy, Cronos el tiempo de los hombres. Él conocía, ¿cierto?, que un día de fiesta, un día de celebración, un día especial, iba a pesar más, ¿cierto?, que la sabiduría que Dios quería volcar y quiere volcar en los corazones del hombre y establecer reino, justicia. No tan solamente un día especial, sino todos los días, inquirir en el pensamiento del Padre y del Hijo, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual era Cristo. Entonces ellos no querían entrar al pretorio, ¿cierto? Por eso dice acá, de la misma manera, Kefa, estamos leyendo Juan 18, verso 27, estamos viendo un texto transliterado del hebreo al castellano, ¿cierto?, que vos lo podés seguir bien con tu Biblia ahí. Y de la misma manera, el verso 27, Kefa negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Como leímos, hasta maldijo a Jesús, maldijo al Señor, ¿cierto? Eso lo acabamos de ver en Mateo 26, 69 al 75. Lo maldijo, ¿sí?, Pedro. Después, bueno, se arrepiente, llora amargamente, ¿no? Hay un cambio de pensamiento ahí. Ahí fue donde él abrió el corazón, terminó de lo que este Dios le declaraba, esas palabras que Dios le dijo: Pedro, me vas a negar. Cayó ahí, en su corazón, cayó, entendió ahí, y eso produjo una conversión en Pedro. Pero fue a fuerza de una negación, una maldición que él brotó en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía todo un bagaje judío, tenía un bagaje hebreo, no podía entender la totalidad de las cosas que este maestro le había hablado. Y él lloró amargamente, produjo un cambio en su pensamiento, ¿sí? Desde el tribunal de Cayafá o de Caifás, llevaron a Yeshua al pretorio. Era de madrugada y los que le llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer el Pesaj. Tuvieron más en cuenta un día de la semana, tuvieron más en cuenta una comida, una bebida, una vestimenta acorde, que aquel que era la verdadera comida, la verdadera bebida, la verdadera vestimenta, el verdadero día de reposo o el año de la buena voluntad, que es Cristo. Eso, con la ayuda y la misericordia del Espíritu Santo, nos ayuda a entender un poquito las profundidades de las Escrituras que el Señor ya decretó de antemano. El Señor, no ningún profeta, ningún apóstol de este tiempo. El Señor ya lo proclamó para su iglesia, para su pueblo, para sus niños, ¿cierto? Para un ignorante como yo. ¿Ok? Dice: salió pues Pilato a ellos y dice: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato, ¿qué era? Era el cuerpo legal, lo que le daba legalidad a vivir o a morir de una persona, entre otras cosas. Los judíos, si bien tenían su sacerdocio, su poder religioso, maldito poder religioso, que aún impera en este tiempo, le faltaba el brazo legal. ¿Cuál fue el brazo legal? Roma. Roma, el imperio dominante en ese tiempo. Aún Daniel lo habla cuando él ve la estatua esa, ¿cierto? Estamos tocando algunas cositas, ¿no? Pequeñas cositas. Su cabeza de oro, sus hombros de plata, tengo entendido, su
su pecho de bronce, una cosa así. Después dice la parte de su abdomen, ¿cierto? De acero. Bueno, ahí está el Imperio Romano. Y después, sus mulos y sus piernas de acero, ahí está. Sí, ayúdenme. Y sus pies de barro y acero. Tenía parte de barro y acero, producto de alianzas humanas, dice. Y esta alianza humana también tiene un cumplimiento. ¿Cómo se le dice el cumplimiento? En parte un cumplimiento, porque aún falta el cumplimiento después de la venida de nuestro Señor, cuando nos arrebate como iglesia, ¿cierto? Va a haber un cumplimiento donde el anticristo hará alianzas humanas. Bueno, acá había una alianza humana entre Roma y el sacerdocio levítico, que hoy en día están tratando de resucitar en muchas corporaciones. Los levitas de acá, los levitas de allá. Cuando el sacerdocio levítico fue cancelado, no tiene más ningún tipo de referencia, ¿cierto? Entonces se hace una alianza humana para matar a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy. Ese yo soy que está en los versos anteriores, es la misma palabra que él dijo a Moisés cuando estuvo en la zarza. Te envía el gran yo soy. Ese yo soy es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando ellos decían, este Jesús en la palabra hebrea significa Anihu, el yo soy, el Dios, este soy yo, ¿cierto? Cuando él manifestó eso ahí en ese momento, cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, ahí en el verso 8, os dije que yo soy. Él no estaba diciendo tan solamente la palabra yo soy, estaba diciendo yo soy ese Dios, el gran yo soy que habló mi padre a Moisés en la zarza, ese mismo. Y claro, ellos no lo podían soportar a eso porque ningún hombre se le había dado hablar así en ninguna parte. Era prohibido, era penado eso religiosamente, ¿cierto? Pero él se presentó tal cual era, como la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la vida, soy el camino, soy ese Dios. ¿Por qué no me creen? Aún a Felipe le dijo, Felipe dice, muéstrame al Padre. Tanto tiempo anduve con vosotros, Felipe, ¿cierto? ¿Y no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hoy en día dicen, si Dios desciende visiblemente en la tierra, vamos a creer, el mundo va a creer. Esa es una mentira, es una semilla de Satanás puesto en los corazones de aquellos que no creen, ¿cierto? Que el Dios tiene que bajar de una forma visible para que crean. No, la forma de creer es a través de la fe. Ese es el ojo que el Dios nos da, es la certeza, es una convicción que el Señor nos da en nuestras vidas. No es algo mental, no es un Cristo histórico, ¿cierto? Entonces, dice el 8, os dije que yo soy, ¿cierto? Y anteriormente el 6 dice, y cuando les dijo Anihu, que es la palabra que hebrea que Dios usó también a Moisés, cuando se le presenta a Moisés, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron asustados, se quedaron ofuscados. Eso le generó a ellos un asco sobre Cristo. ¿Cómo puede ser que éste diga eso? ¿Cierto? Se quedaron horrorizados. Es como cuando vos escuchás algo, ¿cierto?, en contra de un hijo, en contra de una hija, en contra, que vos sabés que no es, te admirás muchas veces, y aún eso te trae muchas veces una depresión o un malestar. Eso significó para ellos
cuando Jesucristo dijo, Anihu, yo soy. Le faltó decir, yo soy el que soy. ¿Cierto? Pero todavía tenía que morir y resucitar para decir, yo soy el que soy. ¿Sí? Para que toda esa naturaleza cual se había revestido él sea transformada en ese cuerpo que después que resucitó aún no lo reconocieron. Es un fantasma, dijeron algunos. En el camino de Emaús, los discípulos iban caminando, dice que se le acercó un forastero y hablaba con ellos. No lo veían, aún con su cuerpo resucitado ahí enfrente de ellos. En la resurrección, cuando buscaban el cuerpo ahí, que después lo vamos a ver en Juan cuando sigamos mañana pasado, dice que estaba María, todo, dice que pensaban que era alguien que estaba arreglando el huerto. Por eso es una mentira que si hoy aparece el Cristo en una forma visible, el mundo va a creer. ¿Me entiende? Ahí está la respuesta que uno le puede dar. Y aún primeramente uno, porque uno también, como ignorante en la palabra, en mi caso, yo también decía, pero es simple, Señor, vos tenés que aparecer y estaría todo bien. La gente creería, mentiras, mentiras. Ese es un punto de meditación ahí para... Dice uno de los ayudantes del Cohen Agadol, familiar de aquel que le había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto? Y de la misma manera Kefa negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Desde el tribunal de Cayafás llegaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, de yapa de noche. Esto es una figura de las tinieblas, ¿no? En tinieblas juzgaron a Jesús, y los que llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer del Pésac. Acá está, amado. ¿Qué ponemos más en balanza? ¿Una fiesta, un día, un año especial, una vestimenta? Cuando nosotros tenemos la vestimenta, el día, el año agradable. Muchos creen que el año agradable es, para Dios es el 2024, no, es Cristo. Ese es nuestro tiempo, nuestra esfera en lo que nosotros estamos vitales, estamos vivos, en medio de nuestras debilidades. Es nuestro, en medio de nuestra, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿no? Día a día, dice, nuestro interior se renueva día a día. Eso está por allá por 1 Corintios capítulo 4, verso 16, por ahí habla un poquito. Ese interior es la esfera de Cristo en nosotros. Y el que cree en mí, de su interior brotarán ríos y ríos de agua viva. Eso no te lo puede dar un libro, no te lo puede dar nada, eso te lo da el Señor a vos. Es vida, somos cartas leídas, dice el Señor. ¿Cierto? Eso es algo vivo que está ahí, nos incomoda, nos pone, nos saca de contexto, de los contextos de este tiempo, de los contextos de este siglo, te saca, está ahí constantemente está ahí, hasta que esto mortal sea absorbido por la vida. Respondiendo le dijeron, si éste no estuviera haciendo lo que nos está permitido, no te lo habríamos entregado a juicio. Dice, salió pues Pilato a ellos y dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Dice esta versión hebrea, transliterada. Respondiendo le dijeron, si éste no estuviera haciendo lo que no nos está permitido, no lo habríamos entregado a juicio. ¿Qué era lo que no le había permitido? ¿Qué era lo que no tenían permitido los hebreos? Es decir, que eran Dios. Nadie se le permitía decir que yo soy.
Entonces, por eso voy al texto hebreo, para conocer el pensamiento hebreo y salir de nuestro pensamiento y entender el porqué de estas cosas. Para que no terminemos después no comiendo pescado, no comiendo esto, no comiendo lo otro, no vistiéndome de una forma, un día especial hoy, no, todos los días. Estamos eternamente inmersos en ese día, en ese año especial, que es Cristo Jesús. No es cuestión de fechas. Entonces les dijo Pilato, ¿cierto? Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Él no quería saber nada, ¿cierto? Con mandar matar a un hombre que para la mentalidad oriental romana no tenía pecado. Acordémonos que Roma tenía libertad en cuanto a religiones. No estaba tan solamente la religión cristiana, había otras creencias. Acordémonos, los griegos, ampliemos nuestro, ¿cierto? Estaban los griegos con todo su bagaje, había otros tipos de creyentes, ¿cierto? Los judíos era tan solamente entonces para él no era algo decir, bueno, dice, entonces Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los yehudinos, los judíos, a nosotros no nos está permitido colgar en un madero a nadie. Ahí está. Siempre el religioso, me pongo yo, ¿no? Me lavo las manos. No tengo nada que ver. No. Esto hicieron ellos porque no tenían poder legal. No tenían poder legal. ¿Te imaginas una creencia herética teniendo poder legal en la tierra, las cosas que harían? Como un político, ¿no? Eso va a pasar. Su iglesia va a ser arrebatada y va a haber algo de eso. Y eso ya lo vamos a ampliar después, que el mismo Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Hay muchas cositas que vamos a aclarar ahí. Dice, entonces entró Pilato otra vez al pretorio y llamó. Entonces dijo, dando a entender de qué muerte moriría, ¿no? Dice que estos judíos no le era permitido, si bien ellos podían sentenciar, ellos no podían matar, no tenían poder legal para la pena de muerte. Entonces se apoyaban en el gobierno romano, ¿sí? Imperio, otra vez colaborando. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los Yehudín, de los judíos? Yehudí, tu nación, judío, tu nación, y los principales de los Coanín o de los sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué fechoría hiciste? Dice esta versión. Jesús respondió, mi reino no es semejante a los de esta generación. ¿Cierto? Cuando se dice mi reino no es de este mundo, no, acá hay algo más ampliado. Mi reino no es semejante a esta generación. ¿Qué quiere decir? Semejante a este sistema. Y semejante a este tiempo, a esta conexión sacerdocio-político que había. Si mi reino fuera semejante a lo de esta edad presente, mis súbditos pelearían para que no fuera entregado, y los judíos a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cuando está diciendo mi reino no es de aquí, no está hablando de la tierra. Acordémonos que en la Nueva Jerusalén desciende ¿a dónde? ¿Dónde desciende la Nueva Jerusalén? A la tierra. Dice que como esposa ataviada desciende a la tierra. ¿Sí? Entonces el gobierno, ¿dónde se va a ejercer? En la tierra. El gobierno del cielo en la tierra. Eso después del milenio, ¿no?
la Jerusalén. Cuando dice la esposa y el cordero dicen ven, ¿cierto? Viene la nueva Jerusalén y ahí reinamos con Cristo por la eternidad. Pero eso es algo maravilloso, ¿no? Son acontecimientos que van a venir y bueno, que verdaderamente nos llenan. Ya terminando, a ver, acá está, ya terminando, o sea, cuando se habla de mi reino no es de esta tierra, no está hablando que el mundo va a quedar excluido. Eso es lo que yo te quiero decir. La tierra va a ser totalmente renovada, cielos nuevos y nueva tierra, y el Señor va a reinar aquí en la tierra. Muchos piensan de que vamos a vivir en el cielo, allá, por la eternidad. No, Señor. Vamos a estar en la tierra, ¿cierto? Reinando en la tierra por la eternidad. Lógicamente que vamos a interactuar seguramente con ese cielo espiritual. Acordate de la nueva Jerusalén que desciende de la tierra cuando muchos te dicen que vamos a vivir por la eternidad en el cielo, ¿cierto? ¿Por qué la nueva Jerusalén? Porque en esa nueva Jerusalén, ¿qué es lo que va a ser de especial a esa nueva Jerusalén? No porque sea especial, más especial que otros países, ojo, no. Es porque Cristo va a reinar desde esa nueva Jerusalén. Es Cristo siempre el centro. Muchos idolatran, Jerusalén, Jerusalén. Viste que hay canciones de idolatran a Jerusalén, el mar de cristal y todo. Es Jesús el centro de todo, amado. Todo. ¿Cierto? Y dice terminando, le dijo entonces Pilato, así que tú eres el rey. Jesús respondió, tú lo acabas de decir. Yo para esto he nacido, para esto he venido a esta edad presente, ¿cierto? Para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Anihú, yo soy el Dios visible, ¿cierto? Soy la manifestación visible del Dios invisible. Esa fue la verdad, ¿cierto? Salió otra vez a los judíos o a los yahudí que estaban allí y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero es nuestra costumbre que os suelte a uno en Pesaj. Por eso acá, cuando el Señor habla, me tienen hastiado sus días de reposo, sus fiestas solemnes, hastiado. Fíjate vos que en Pascua liberaban a un judío. Y los mismos judíos que decían que adoraban a ese Dios estaban de acuerdo con ese gobierno. Porque en una fiesta de reposo, en este Pesaj, fue ¿qué fue? Condenaron a Dios hombre, al Dios hombre, al primogénito de toda creación, al verbo de vida. Por eso las fechas, aunque es lindo vivir el día a día, no tienen un significado. El único que tiene significado es el tiempo de eternidad en el cual vos te estás moviendo. ¿Sí? Y cuando vos entiendas eso, vas a entender el Salmo 23, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí empieza el ámbito. En verdes pastos me hará descansar. Su vara y su callado me infundirán aliento. Y cuántas cosas, ¿no? Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Sí? Le dice Pilato, dice, yo para esto he nacido, para esto he venido a esta edad presente, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cierto? Lo dice Pilato. ¿Qué es la verdad? Le dice, ¿qué es la verdad?
Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos que estaban ahí y le dijo: yo no hallo ningún delito en él, pero es nuestra costumbre que os suelte uno en el Pesaj. ¿Queréis que os suelte al rey de los Yehudín, de los judíos? Ahí se estaba lavando las manos, ¿no? Pilatito. Gritaron entonces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás, Barrabás, acá está escrito, y Barrabás era un delincuente común, ¿cierto? Ahí está, amado, hasta acá llegamos, ya vamos a estar tocando el 19, que es una continuación, es una continuación del capítulo 13 al capítulo 20, al capítulo 21, 19, 18, 17, 16, 14, 15 y 14, es la última semana de Cristo en la tierra, con esta naturaleza que tenemos nosotros. Y ahí Él habló ¿a quién? A los discípulos. Aunque nosotros podemos sacar riqueza en esos lugares, pero el contexto son sus discípulos. Hay cosas que se pueden aplicar a la iglesia y hay cosas que no, ¿cierto? Así que le damos gracias al Rey por esto, ¿sí? Amado, te mando un gran saludo. Que Dios bendiga a cada amado hermano y cada amada hermana que está sirviéndolo al Señor. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén.